Buenas jóvenes Padawan, hoy vamos a seguir hablando de ciencia ficción y fantasía. Esta vez vamos a concretar. La vez pasada hablamos de distintas características que tenía la literatura de ciencia ficción y de fantasía, la literatura fantástica en general, y hoy vamos a hablar de una de ellas, que es el universo ficcional. El universo ficcional es el universo en el cual se desarrolla es el escenario donde sucede la trama de lo que vamos a escribir. Estamos hablando básicamente de novelas, no estamos hablando de audiovisual. Este canal habla concretamente de literatura. Puede que ponga de vez en cuando algún ejemplo audiovisual, puede que comente alguna película, pero básicamente es bueno establecer esta regla. Estamos hablando de literatura. La mayor parte de los ejemplos que voy a poner aquí sean ejemplos literarios. Dios mío, amo el café. Concretamente, el universo ficcional. Toda obra de ficción, novela, cuento, minicuentos, tiene un universo ficcional. ¿Qué pasa con esto? Las historias, que ya les dije que no me gusta llamar realistas, sino más bien historias en un entorno empírico, es decir, que se corresponden con la realidad del lector o al menos del autor. Este tipo de historias tienen un universo que coincide con el universo del autor. Es decir, cuando escribimos un cuento empírico, un cuento de ficción empírica, aquello que los demás llaman realista, no estamos pasando por alto el universo, simplemente estamos escogiendo el universo. Es un universo que existe. ¿Por qué? Porque de todo el universo real en el que ahora mismo yo me encuentro, no es lo mismo las personas que viven en Cuba, en playa, que las personas que viven en Cuba, en Lawton. Y tampoco, y estoy dentro de la misma Habana, no es lo mismo las personas que viven en Santiago de Cuba o las que viven en Camagüey. Y me voy de ahí, no es lo mismo las personas que viven en Cuba a la persona que vive en los Estados Unidos, en cualquier ciudad de los Estados Unidos o en alguna ciudad de Francia. Del mismo modo, no es lo mismo las personas que están viviendo ahora mismo en un área de guerra, como en Ucrania o en Gaza. Se dan cuenta que es el mismo universo, es el mismo nivel de realidad y sin embargo son situaciones distintas. ¿Qué pasa? En la ficción nosotros lo que hacemos es contar historias. Y las historias tienen un entorno. ¿Por qué? Porque yo no voy a narrar todo lo que sucede en la humanidad en este instante. No lo puedo hacer, aunque quisiera. Yo necesito contar una historia y esa historia se mueve dentro de una parte del universo real. Por lo tanto, yo construyo de manera ficcional, yo construyo ese universo, construyo un universo que es un calco del universo real, es decir, escojo el universo real, pero este universo sigue siendo ficcional. ¿Qué sucede con esto? Yo puedo elegir un universo contemporáneo para mi historia, pero puedo elegir, por ejemplo, porque me resulta más atractivo o porque quiero hablar de ese momento, los años 90 en Cuba, que fue un momento difícil del periodo especial, o escoger la época de mi niñez, los años 80, o escoger los años 70, o escoger otro país en otra época. La ficción histórica, en cierta forma, reconstruye un universo, o sea, es un universo que fue real, fue la ficción empírica de determinadas personas, pero si yo voy a hacer una ficción histórica ahora, no puede, una novela histórica, no, yo no viví la época que voy a recrear, por lo tanto, necesito establecer, reconstruir un universo, un fondo. ¿Eso qué? Muchas personas le dicen lore o setting, o prefiero llamarle elección de universo, o elección del universo ficcional. Cuando entramos en el universo de la fantasía, cuando entramos en el fantástico, en la ciencia ficción y en la fantasía, tenemos no solamente que, no tenemos únicamente que escoger qué universo vamos a hablar, en qué ambiente se va a desarrollar los personajes, sino además tenemos que construirlo. Esto lleva a un concepto que proviene del inglés world building, que en español los escritores de ciencia ficción lo usan como que muy a la ligera, ¿no? El concepto de construcción de universo es un concepto que, sí, hay que construir un universo. Y ahí, en función de la verosimilitud que le vamos a dar, va a ser un universo construido con más detalle o menos detalle. Pero, ojo, eso no significa
que tengamos que hacerlo como si estuviéramos diseñando un juego de PC o un juego de rol. No tenemos por qué poner tasas de cambio si nuestra novela no va a vender dinero, o al menos nadie va a pagar algo. Tenemos que tener mucho cuidado con qué elemento del universo vamos a recrear. Y esto es muy, muy, muy importante. ¿Qué pasa? La ciencia ficción usa como referencia a la ciencia. Y la ciencia está muy ligada a la tecnología, a la parte tecnológica. Y eso ha hecho, digamos que hace que los escritores caigan en el vicio de recrear tecnológicamente un universo en lugar de centrarse en la parte de la ciencia que es importante para la trama. Me explico. No conozco a nadie que escriba una literatura empírica, una ficción empírica, una literatura que se mueva dentro de los niveles de realismo, que cuando una persona saque un teléfono iPhone, empiece a describir cómo funciona el teléfono. Empiece a describir cómo funciona el CPU del teléfono, cómo funciona la máquina de Turing que hay dentro del teléfono. Y cuando una persona le manda un SMS, cuando el muchacho, el chico, le manda un SMS a la novia que está en Finlandia, no se pone a describir cómo esa onda llega a una torre repetidora, esto va hasta el satélite, viaja a la velocidad de la luz y llega a la torre repetidora en Finlandia a través del satélite finlandés y la muchacha lo coge. No es necesario, ¿verdad? De hecho, sonaría bastante raro hacer algo como eso. Bueno, lo mismo sucede con la ciencia ficción. Si el universo en el que yo estoy hablando es un universo en el cual se inventó una química para olvidar, y estoy hablando de un vendedor de química que vende la química, consume contra las reglas que tienen los vendedores de química, consume su mismo producto para olvidar a cierta mujer de la cual se divorció y está en Tokio, y se olvida de todo menos de la mujer, no tiene sentido ponerse a explicar cómo funcionan los teléfonos celulares en este universo, o los teléfonos celulares o los medios de comunicación, porque no tiene nada que ver. Hablé de la trama de Tokio ya no nos quiere, de Ray Loriga, y claramente él no se pone a ejemplificar nada, otra cosa tecnológica que no sea la química. De hecho, Tokio ya no nos quiere y ni siquiera habla de cómo funciona la química dentro del cerebro. Solo importa la obsesión de este personaje, los sentimientos de este personaje, que todo el tiempo está hablando a la mujer, a la esposa, es como si fuese cartas hechas a la esposa, aunque no está redactado como carta, está redactado como pensamientos. O sea, es la obsesión de esta persona que todo el tiempo, cuando piensa, cuando está solo consigo mismo, le está hablando a la esposa. Y por eso no lo olvida. Incluso cuando lo pierde todo, partamos del hecho que a mí no me interesa el concepto de spoiler. Si yo les cuento una historia, se las cuento hasta el final, les cuento todo, les cuento todos los puntos y no se los spoilé, no se los eché a perder, porque cuando se lo lean van a seguir el goce de la lectura, no el goce de que te cuento la historia. Esto no va de al final pasa esto y yo no quiero enterarme. Esto va de el goce de disfrutar la lectura, disfrutar la belleza del lenguaje. Por lo tanto, novela o cuento que yo cite aquí, yo cuento el final y para adelante. Y el que no le cuadre, bueno, hay videos de gato por ahí y videos de gente mucho más carismática que yo. Entrando en plata, el universo ficcional, el universo del relato del que nosotros hablamos, cuando entramos en la ciencia ficción de lleno, cuando partimos con un nivel de realidad absolutamente maravillosa, absolutamente fantástica, este universo tiene que ser construido y tiene que ser construido con determinadas normas. ¿Qué sucede con esto? Tenemos la fantasía y tenemos la ciencia ficción. Y tenemos un entorno medio crepuscular ahí entre esos dos. La ciencia ficción, y hablaremos de esto más adelante, ¿no? De que es un producto de la modernidad. La ciencia ficción es un producto de la modernidad. Surge después de la modernidad con la unión de distintos géneros, como el viaje extraordinario, como el romance científico. Ha evolucionado mucho, pero la base de la ciencia ficción sigue siendo más o menos la misma que cuando se inventó el término a principios del siglo XX, que es la base está en la ciencia. Que la base conceptual esté en la ciencia no significa que haya que ser fiel a la ciencia, significa que el goce está en que en este universo la ciencia funciona. Aunque variemos algunas leyes, aunque pasemos por alto algunas normas,
de la ciencia, aunque no empleemos el método científico. Aunque haya personajes que tengan poderes mentales, lo cual no está demostrado por la ciencia, aunque el horóscopo funcione o existan rayos de energía que incumplan con la ley de conservación de la energía, o haya armas que incumplan con la ley de conservación del momento lineal. ¿Por qué? Porque hay un goce, es literatura fantástica, es la intromisión de un fantasma, de un novum, pero ese novum tiene que ser coherente verosímilmente con las leyes de la física. No significa que las leyes de la física ni que todas tienen que estar ahí, ni que todas tienen que cumplirse. ¿Qué pasa con la fantasía? Con la fantasía pasa lo mismo, también un producto contrario a lo que la gente piensa. La fantasía no es tan antigua, al menos la fantasía como la conocemos ahora, fantasía heroica o novela de fantasía moderna. Esta novela surge también como consecuencia de la revolución industrial, surge también como una consecuencia de la modernidad, lo que es una consecuencia de la modernidad que nos hace rechazar la ciencia, el desarrollo tecnológico, rechazar la tecnología y volver a lo folclórico, a lo antiguo. Por eso es que tipos como Howard, que vivían en Texas, en los Estados Unidos, escribían sobre caballeros medievales europeos. Es una idealización del pasado, un pasado heroico, un pasado folclórico. La base de la fantasía está en el folclore, de cada país o de diferentes países, y un folclore, por supuesto, idealizado. Ya sé lo que me van a decir, que hay historias de fantasía heroica que esta fantasía no está idealizada. Bueno, eso no es fantasía. Y eso no es fantasía heroica, pero de eso hablaremos más adelante, cuando hablemos de la fantasía heroica y del Grim Dark. Ahora mismo estamos hablando de la construcción del universo. Entonces, el universo tú puedes construirlo con tanto rigor como tú quieras. Recuerden el esquema que les mencioné la vez pasada. Nivel de realidad, desde lo real hasta lo maravilloso, y nivel de verosimilitud, desde lo realista o hiperrealista a la suspensión de la incredulidad. Uno puede construir un universo con muchos detalles. Cuando construyes el universo con muchos detalles, pasas como que al siguiente nivel. Esto significa chistes de los cuales los lectores o se ríen o al menos lo entienden. Esto es la mitopoiesis. Esto es un nivel nuevo a la hora de hacer world building, construcción de universo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la mitopoiesis y la construcción de universo? La construcción de universo es mecánica. Yo construyo el universo. Yo construyo el universo con regla y cartabón. Este universo va a ser espacial, va a tener planetas, vamos a tener tantos planetas. ¿Cuántos planetas pongo? No sé, pon 7, pon 8. No, mejor tiro un dado. Va, 9 planetas. 9 planetas, 9 sistemas planetarios, 50 planetas, lo que sea. Vamos a construir, vamos a crear una metalurgia nueva y una magia asociada a los metales. ¿Cuántos metales hago? Tira un dado de 8, tira un dado de 20, esta cantidad de metales, y hago el proceso de creación y el proceso de desborde fantástico de imaginación. Es en cierta forma mecánico en la construcción de universos. En la mitopoiesis no. La mitopoiesis tiene que tener calor. La mitopoiesis tienes que tener un conocimiento muy fuerte de cómo funcionan algunas cosas en el universo. Tienes que tener un conocimiento muy fuerte, sobre todo de antropología. Puede ser de antropología, puede ser de lingüística. Da igual, en lo que tú seas bueno realmente o en lo que hagas tu investigación. Pero la mitopoiesis tiene que tener bomba, tiene que tener espíritu. ¿Por qué? Porque está creando mitos. Y los mitos son reales en la mente de la gente. Y tú estás inventando un mito que no existe, que no es real en la mente de nadie, y estás construyendo unos personajes que sí creen en el mito, que es real para ellos. Y ese es el chiste de la mitopoiesis. La mitopoiesis no es para cualquier escritor, claro que no. Solo los grandes llegan a la mitopoiesis, ni siquiera cuando escribimos sabemos si estamos haciendo mitopoiesis o no. Podemos simplemente tener una construcción de universo muy rigurosa. ¿Difícil? Sí, claro. Nadie dijo que esta historia fuera fácil. Importancia de la construcción del universo. No podemos pasarnos con la construcción del universo. El universo no puede robar cámara al fondo. Imaginémoslo como un audiovisual, como un corto o como una película. El fondo no puede ser más rico que la actuación de los personajes. No podemos hacer como en las primeras, en los episodios 1, 2 y 3 de Star Wars, que había tantos elementos en el fondo que los actores, que además estaban incómodos porque estaban trabajando contra pantalla verde,
verde o azul o el color que sea, no actuaban correctamente porque no se sentían en el entorno. Pero además, digitalmente se le sumaban tantas cosas de fondo, y tal vez la Guerra de las Galaxias no sea el mejor ejemplo, porque la Guerra de las Galaxias tuvo buenos actores, y es cierto que tuvo fondos cargados por los tubos armónicos, pero podemos escoger cualquier película mala de ciencia ficción en la cual existen hasta gatos que son digitales. Los actores no saben que el gato está ahí, o tienen que imaginarse buenamente que el gato esté ahí. Y de momento es muy rico el fondo y el escenario, y los personajes no. Y los personajes son planos, los personajes no están actuando correctamente. Ojo, el protagonista nunca puede ser el universo. El universo es el fondo. Es como escribir una historia de una persona que se monta en un automóvil y va de un punto A a un punto E. Esa persona va a ver a su esposa porque su esposa le es infiel, y esa persona está apurada por llegar y sorprender a su esposa con las manos en la masa, y que todo el cuento tenga que ver con el tipo de carro que tiene y con el tráfico de la ciudad en la que está. No puede ser, eso no puede ser. Tiene que ir de la vida interior de los demonios de ese tipo, de si la mujer está con el otro, que si no es verdad, que si el tipo a lo mejor está haciendo tremendo papelazo. La historia, la trama, los personajes son lo importante en la historia. El fondo es fondo. Que en la ciencia ficción y en la fantasía el fondo sea importante, sí, es importante. ¿Que hay que pasar trabajo construyéndolo? Sí, hay que pasar trabajo construyéndolo. Pero eso no significa que el fondo sea el protagonista. El fondo no puede nunca superar la trama. Y eso es lo importante. Si tenemos un universo y no tenemos trama, no tenemos nada. Tenemos un juego de rol. Tenemos una buena idea para hacer un juego en computadora. Tenemos un universo en el cual yo puedo poner cada cuento que se me ocurra, porque ya tengo el universo hecho. Eso es una comodidad eso es algo que hacen muchos autores. Pero solo eso, no tengo más. Hasta aquí el universo del relato. La próxima vez hablaremos del narrador alienígena. El narrador alienígena tiene más ejemplos. Voy a poner más ejemplos literarios, leeré más frases. Y bueno, hasta aquí, jóvenes Padawan. Espero que les haya gustado. Es una ampliación del post anterior sobre las características de la ciencia ficción. Voy a ampliar sobre todos los temas de los que hablé, y bueno, después hablaremos de diferentes temas. Muchas gracias, y si todavía tienen la paciencia de soportarme, esperen al próximo mitopoiesis. ¿Qué es la mitopoiesis? La mitopoiesis es un término creado por Tolkien, por J.R.R. Tolkien, y es no solamente construir un universo. No, la mitopoiesis no es simplemente construir un universo. De hecho, digamos que comienza una vez que ya tú has construido el universo y estás empezando a crear mitos. Es decir, el universo tiene un nivel de detalle tal que no solamente construyes el universo, sino también recreas una mitología que no existe. ¿Qué significa esto? Los personajes del universo se saben canciones antiguas que no saben de dónde salen, pero que están inventadas por ti, y a lo mejor tú sabes de dónde salen. Citan libros que no existen. La mitopoiesis contiene elementos como la existencia de un texto cero y la existencia de mitos. Es decir, un texto cero es un libro que no existe. Dune, que tiene una mitopoiesis brutal, posee la Biblia Católica Naranja. Es un libro que no existe, a partir del cual se basa todo el canon religioso del planeta, religioso y semi-religioso en el planeta, y de ahí está el axioma de no construirás a nadie como una máquina. Está el cuento histórico de la lucha contra las máquinas, que es como una especie de leyenda, de mito, de mitología de las máquinas, y a partir de ahí todos los personajes importantes de la trama de Dune pertenecen a alineaciones políticas y religiosas, como la Bene Gesserit, la Bene Taliyasu, los Mentat, que todos ellos son una consecuencia de lo que está escrito en la Biblia Católica Naranja y el mito que hizo que la Biblia Católica Naranja existiera, que es el yihad butleriano. Lo mismo pasa con el Señor de los Anillos. Idiomas, diferentes razas de enanos, de elfos, de orcos, idiomas de los malvados, evoluciones de idiomas que fueron simplemente sacros, idiomas extintos, idiomas antiguos, idiomas construidos artificialmente. Es un laboratorio idiomático completamente, pero no se basa solo en los idiomas, sino que además están los ritos que no salen, pero se mencionan, los ritos,
las leyendas, todos los elementos asociados, crea una mitología. Juego de Tronos es otro ejemplo de una mitología brutal. En Juego de Tronos no solamente te habla de las leyes de la heráldica sin darte una clase de heráldica, sino que además te crea una heráldica nueva, te establece las reglas al punto de vista de que te basta cuando ya vas por el cuarto tomo, ya tú ves un escudo y ya sabes qué significa. Eso si no conoces ya la historia de la familia, porque en algún momento te la ha sembrado y ha hablado de eso, sino que además se llega a dar el lujo, R.R. Martin se da el lujo de mencionar, de hacer chistes heráldicos.